la pizarra. Bien, ¿me confirman si ya pueden ver la pizarra digital, por favor? Ya, gracias. Bueno, el día de ayer habíamos visto en este punto que al parecer, bueno, y nos arrojaba unos valores pues similares a este de acá, que era 57.93, ¿no? Al menos eso indicaba, haciendo este reemplazo. No sé si alguno de ustedes ha podido ver, revisar si había algún error o algo por el estilo en la determinación de estas alturas H3 o H2. ¿Nadie? Creo que nadie ha visto, ¿no? Bueno. A ver, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? En realidad creo que estaba todo correcto hasta acá. Y bueno, yo he cometido un error en este punto, ¿no? Entonces, el planteamiento que se ha realizado en este punto, pues, no es el correcto. ¿Por qué? Obviamente aquí hay que aclarar también el por qué. Si nosotros queremos determinar la presión de poros en cualquier punto de este suelo, bueno, este suelo tiene unas ciertas características, es de un tipo específico, y aquí tenemos otros suelos, unos suelos 2, suelos 3, etcétera, pero también tiene otras propiedades. Lo que sí es correcto decir es esto. Esto sí puedo decir de manera correcta, ¿no? El caudal que va a circular en cualquiera de esos materiales, pues va a ser la misma, ¿no? Por continuidad. Lo que no puedo decir, en realidad, es esto. Este es el error. Yo no puedo decir que el gradiente hidráulico o la pérdida de carga que se va a producir en este suelo, pues va a ser igual a la pérdida de carga que se va a producir en este otro suelo, ¿no? Entonces, ese es un error, en realidad, que, bueno, lo hemos cometido y se aclara, ¿no? O sea, porque el gradiente hidráulico va a depender, en realidad, de las propiedades del suelo, ¿no? Y no puedo decir que que se va a producir la misma pérdida de carga o el mismo gradiente hidráulico en el suelo 1 que en el suelo 2, porque además las longitudes igual son diferentes, ¿no? Entonces no puedo decir aquello. Entonces ahí estaba el error, ¿no? En la interpretación que habíamos realizado. Nosotros decíamos el gradiente hidráulico va a ser igual al gradiente hidráulico 3. Obviamente eso no es correcto, ¿no? Entonces ya todo esto pues queda de manera errónea y debemos corregir en realidad inclusive esta parte, ¿no? Inclusive esta parte de acá deberíamos corregir, ¿ya? E indicar lo siguiente. Lo que sí puedo decir es que el gradiente hidráulico en el punto A puede ser igual al gradiente hidráulico en cualquier punto de este mismo suelo. Eso sí puedo decir, porque estamos hablando del mismo material que tiene las mismas propiedades. Ya, entonces puedo decir acá, y lo que debería de haber hecho es que indicar que el gradiente hidráulico en el punto A va a ser igual al gradiente hidráulico que
se produce en el suelo 1. Eso sí podía haber dicho. Entonces el error estaba justamente ahí. Y en base a esto, entonces lo que podemos hacer es justamente las diferencias de H1 menos H2 en este caso, ¿no? No, perdón, la altura de carga del punto A dividido entre la longitud, en este caso estoy tomando este tramo, la longitud es 2.5 veces L nuevamente, ¿no? Estaba correcto. Este va a ser igual entonces a el gradiente hidráulico que ocurre, que pasa en todo el material A, por tanto va a ser igual a H1 menos H2 dividido entre 5 veces L. Ahora sí, reemplazando los valores de seguramente de L, que eran 10 centímetros por acá, H es igual a H1 igual a 70, ¿no? H1 70, H2 es igual a 57.93. Y entonces tendríamos un valor de HDA. ¿Cuánto nos da ese valor, jóvenes? A ver. ¿Alguien está con alguna calculadora, por favor? ¿O están? 63.96. Gracias. 63.93. Sí. 96, sí. Ya, perdón. .96. Muy bien. Ese era el valor que deberíamos haber encontrado, ¿no? Entonces, y es lógico, ¿no? Entonces, aquí tenemos una altura de carga de 70, en el medio deberíamos de tener un tanto menor, por tanto 63.96 parece ser lógico. En el punto 2 tenemos una pérdida de 57.93, tiene que ser menor que esto. En el punto 3, 14.48 acá, y en este punto 0, como hemos determinado, ¿no? Entonces, todo ahora sí creo que está en lo correcto. Ahora podemos determinar la altura piezométrica en el punto A con este valor, ¿no? Eso ya es bastante fácil. 63.96 menos la altura potencial del punto A era medido desde acá hasta este punto, y eso era 25. Entonces menos 25 ahí, y esto nos da 38.96. correcto. Altura piezométrica en el punto A es igual a 38.96, ¿no? Sí. Centímetros. Con esto ya el problema está resuelto, ¿verdad? Y ahora voy a determinar la presión de poros en el punto A, que es igual a multiplicar 9.81, que es el peso unitario del agua, por la altura piezométrica del punto. Entonces, punto es, en este caso está en centímetros, la debo llevar a metros, por tanto va a ser 0.38, ¿no? 38.96. Y tenemos la presión de poros en el punto A en kilopascales. ¿Cuánto nos da? 3.82 kilopascales. 3.82, correcto. 3.82 kilopascales. Y bien,
ese era el resultado que deberíamos haber encontrado, ¿ya? Bueno, ayer no lo habíamos terminado de concluir justamente porque habíamos hecho un planteamiento que no era el correcto, ¿no? Pero ahora ya lo hemos aclarado y tenemos ya el resultado, con lo cual estamos concluyendo este problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta que tengan? Ingeniero, buenos días. Buenos días. Por favor, ¿será que me puede explicar la parte de la igualdad del gradiente hidráulico? ¿Por qué no es igual, por favor? ¿Por qué no es igual? Sí, ingeniero, en esa parte que ayer nos confundimos. Ya, ya, correcto. Bueno, esto lo he dicho ya creo hace un momento, pero no sé si recién has ingresado. No, ingeniero, he ingresado hace rato, solo que no entendí bien esa parte. Vamos a limpiar todo esto y vamos a hacer lo siguiente. A ver, si estamos trabajando en este material, vean, si yo voy a instalar, por ejemplo, un piezómetro en este punto, era fácil para nosotros identificar que la altura piezométrica estaba por acá. Si instalo otro piezómetro en este punto, pues decíamos, no conocemos ese valor, pero yo sé que cuando se va a mover el agua desde este punto 1 hasta este otro punto 2, siempre se va a generar una pérdida de carga total, ¿no? Entonces aquí tenemos una pérdida de carga que se va a producir en el suelo 1. Sabemos que el suelo 1 tiene unas propiedades, por ejemplo, de coeficiente de permeabilidad, ¿no? Y dice aquí K1 igual a K, por tanto, tenemos ese valor. Si paso al suelo 2 o al suelo 3, ya ahí hago lo mismo. Bueno, voy a venir a este punto y si instalo en realidad un piezómetro, de hecho que aquí voy a tener también una pérdida de carga, ¿no? Que no conozco inicialmente, pero sé y puedo intuir de que va a ser menor que esto, ¿no? Porque está circulando el agua en esa dirección. Llego a este otro punto y también, ¿no? Instalo acá y seguramente tendría que pensar que voy a tener una cierta altura de carga menor a esto, ¿no? Entonces, este comportamiento se va a dar de esta manera siempre. Pero lo que sí debo notar es de que cada material, suelo 2, suelo 3, etcétera, tiene propiedades diferentes. O sea, en este caso, relacionadas con la conductividad hidráulica, ¿no? Cada material es diferente. Eso significa que el agua se va a comportar de diferente manera en el suelo 1 que en el suelo 2 y de la misma manera en el suelo 3. O sea, van a ser diferentes. Si se comporta de manera diferente, pues las pérdidas de carga que se produzcan en cada uno de estos materiales, ¿ya? Aquí la vamos a llamar 2, este es 1, y la vamos a denominar, vamos a suponer igual que aquí tenemos una pérdida de carga 3, ¿no es cierto? Pues van a ser diferentes porque dependen de las propiedades del suelo. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente. La pérdida de carga 1 es distinto a la pérdida de carga 2 y lo mismo, esto es diferente a la pérdida de carga 3. Esa es la conclusión y eso es lógico, ¿no? Porque sabemos inclusive que la conductividad hidráulica depende de la estructura de los suelos. Entonces, van a ser diferentes. Por tanto, bajo este principio, yo voy a entonces indicar que el gradiente hidráulico del suelo 1 es pues diferente al gradiente hidráulico en el suelo 2 y este también es diferente al suelo 3. Es diferente, ¿no? Porque además estoy viendo que las longitudes de cada uno de los materiales son diferentes, ¿no? Entonces nosotros habíamos cometido un error acá
ya, donde decíamos que el gradiente hidráulico en el punto A, por ejemplo, era igual al gradiente hidráulico en el punto 3, perdón, en el suelo 3. Era lo mismo que estuviera diciendo que el gradiente hidráulico 1 es igual al gradiente hidráulico en el suelo 3, y eso era totalmente incorrecto, ¿no? No podía de haber dicho eso. Entonces, por eso hago la corrección, hago la aclaración, y lo que sí podemos decir, por ejemplo, es que en este mismo suelo, bueno, si yo determino algunos otros puntos por acá, pues lo que sí puedo hacer es que indicar que el gradiente hidráulico, las pérdidas de cargas que se produzcan en este suelo, van a ser similares. Eso sí puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso decimos, el gradiente hidráulico que le corresponde al punto 1 va a ser igual al gradiente hidráulico que le corresponde al suelo 1. Entonces, esto sí puedo hacer, ¿no? Pero este era el error, ¿no? Espero que con esa aclaración ahora, pues esto ya no genere confusiones. ¿Ya? Daniela Gutiérrez, adelante. Inge, me equivoqué, disculpe. Ya, no te preocupes. Pensé que quería hacer alguna consulta. Inge, ¿puede ir a la solución a la última hoja, por favor? Ya. Allí en la conversión de la presión que sacamos. Ya, aquí. Sí, no te escucho, o no sé. No, perdón, me confundí, estaba analizando el problema. Entonces, ya, bien, entonces creo ya con esto está, bueno, hemos aclarado este detalle, pues ayer habíamos quedado en que todos sacaban el mismo valor y era lógico, ¿no? Estaba mal el planteamiento que habíamos propuesto, y ya en la noche yo lo he visto nuevamente y me di cuenta de que estábamos cometiendo un error. Muy bien, entonces con esta aclaración estaríamos concluyendo la parte de flujo en una dirección, y debemos pasar ahora a la segunda parte que corresponde al flujo en dos direcciones. ¿Ya? Entonces voy a dejar de presentar esto y vamos a compartirle la siguiente presentación. Bien, ¿ya pueden ver la presentación, jóvenes? no. Sigue. Ya, muy bien, ya me estaba preocupando. Bien, entonces vamos a continuar rápidamente, ¿ya? Entonces vamos a entrar a hablar ahora del flujo en dos direcciones, ¿ya? Entonces vamos a entrar a hablar un poquito de lo que es las generalidades, nuevamente, indicando que el movimiento del agua, en este caso, cuando hablamos ya en dos direcciones, pues debemos suponer que el agua se va a mover en un plano determinado, ¿no? Como dice acá, o sea, puede ser un plano ZX, ZY, etcétera, ¿no? Entonces, ya el flujo no va a ser solamente en una dirección, no va a ser solamente en dirección horizontal o vertical, o en una dirección inclinada inclusive, ¿no? Entonces, aquí debemos considerar ya dos grupos de vectores seguramente que van a definir la dirección del flujo de agua, ¿no? Dice generalmente cuando nosotros hablamos de flujo en dos dimensiones, debemos asociarlas rápidamente con dos tipos de movimientos específicos, o dos tipos de estructuras, o en dos condiciones posibles que se van a presentar
este tipo de flujo, a la cual denominamos luego pues flujo confinado y flujo no confinado, ¿no? Entonces hay dos tipos de flujo que debemos tomar en cuenta, ¿ya? Entonces vamos a nosotros ahora mentalizarnos a estos dos tipos de flujo que tenemos, ¿ya? Que son el confinado y no confinado. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de estos flujos. Y la diferencia es bastante simple, ¿no? Entonces, cuando hablamos de flujo confinado, por ejemplo, pues nos referimos a que el agua va a circular por debajo de algunas estructuras de retención, como tenemos, por ejemplo, acá una presa de concreto o una cortina de ataguillas, etcétera, ¿no? Entonces, el agua se dice que en estas situaciones va a moverse pues por debajo de dicha estructura, ¿no? Como está indicando acá. Por ejemplo, si tenemos una cortina de ataguillas en en un cierto espacio, pues suponemos que el agua va a venir de esta manera y va a llegar a este punto, y lo propio en esta dirección. Y si estamos hablando de una presa de concreto, pues el agua va a pasar seguramente por debajo de esta presa de concreto hasta el otro lado, ¿no? Obviamente esa es la función que cumple una presa de concreto. Retiene el agua a un lado, pero también puede permitir que esta misma agua, dependiendo de las propiedades del material, puedan circular por debajo y bajar el nivel del agua hacia el otro lado, ¿no? Entonces, está cumpliendo con su función, y a este tipo de flujo la denominamos flujo confinado, ¿no? Por eso dice acá el flujo que circula por debajo de los muros de contención, presas de hormigón, ataguillas, cortina de pilotes, etcétera, pues se la denomina flujo confinado, ¿no? Una característica que nos indica la literatura es que nos dice donde el flujo no está expuesta a la presión atmosférica, obviamente, ¿no? Si yo determino cualquier punto por acá abajo, pues seguramente que la presión va a estar gobernada por las condiciones del suelo saturado, ¿no? Entonces vamos a tener una presión de poros bastante fuerte, seguramente acá abajo, ¿no? Entonces no está expuesto a la superficie. ¿Cuál es la otra condición? Pues la otra condición es la de flujo no confinado, ¿ya? Que en realidad este tipo de flujo, este tipo de movimiento de agua, se las puede observar en presas, ¿ya? En presas de tierra, ¿ya? Como estamos viendo, donde suponemos nosotros, o más bien donde ocurre, ya que el agua va a circular a través del cuerpo de la presa, a través del material, no tanto así por debajo, sino a través del material, ¿no? Entonces, en este caso se dice que el flujo se va a dar a través del cuerpo de la presa de tierra, donde la línea freática, en este caso, esta línea freática, se va a encontrar expuesta a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque ya sabemos por definición que cualquier punto de esta línea freática, pues va a tener una presión en este caso, igual a la atmosférica, ¿no? Y eso es igual a cero. Esto ya lo hemos visto en la definición al inicio de este capítulo. Entonces, por eso decimos que el flujo, en este caso, no va a ser confinado, porque está expuesto a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, esto, bueno, puede pasar en cualquier tipo de presas de tierra, que tengan filtros, por ejemplo, en la base de la presa, o no tengan filtros en la base de la tierra. Lo único que va a cambiar en realidad acá es la posición de la línea freática, ¿no? Si yo incorporo filtros, pues la línea freática va a tener esta forma. Si no incorporo ningún filtro, pues la línea freática por lo general va a tener esta forma, ¿no? Entonces, pero en todos los casos, lo que vemos ahora, vean que la dirección del flujo, pues no es lineal. Uno no puede decir que es lineal, sino que ya tiene una forma de este tipo, ¿no? Está compuesto por, como les decía,
por dos vectores al menos, ¿no? Dependiendo del plano en el cual se encuentra, ¿no? Puede ser un plano ZY o un plano ZX, etcétera, ¿no? Pero es la idea. Muy bien, entonces aquí tenemos la diferencia en realidad entre el flujo confinado, flujo que se da por debajo de la estructura, y flujo no confinado, un flujo que se da a través más bien de la estructura, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de flujo. En este momento, en realidad, ahora debemos de pensar en cómo va a ser, cómo se da la solución en este tipo de flujos, ¿no? Ya sea en flujo confinado o flujo no confinado. Para hablar de la solución, en realidad debemos incorporar el concepto de la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué incorporamos esta ecuación de Laplace? Pues Coduto nos da la siguiente explicación. Nos dice, bueno, la ley de Darcy no puede ser solucionada directamente para flujo en dos dimensiones. No puedo utilizarlo con la misma, tal vez, o de la misma forma que en un flujo en una dirección. No puedo hacer aquello. ¿Por qué? Porque dice tanto como el gradiente hidráulico, ya como la sección por donde circula el agua, la sección transversal A, dice, varían en todo el régimen de flujo, no es constante. No podemos hablar de la misma manera que en un permeámetro, que la sección transversal era súper constante, ¿no? No podemos decir que de un punto a otro punto el gradiente hidráulico va a ser igual o va a ser constante, como en el caso de flujo en una dirección. No es constante, sino que en este caso, pues se da una gran variación, ¿no? Entonces, por esa variación, pues la ley de Darcy no satisface completamente, pues, todas las condiciones del flujo en dos direcciones, ¿no? Entonces dice, por lo cual el análisis se vuelve un tanto matemáticamente más complejo, ¿ya? Y es necesario, dice, incorporar una función denominada ecuación de Laplace. Entonces, esto es una afirmación que nos hace Coduto ya el año 99, ¿no? Entonces nos dice, no puedes trabajar solo con la ley de Darcy. Entonces tienes que incorporar la ecuación de Laplace que va a solucionar estas variaciones, sobre todo del gradiente hidráulico y de la sección transversal, ¿no? Entonces esa es la explicación teórica que se tiene. Sin embargo, hablemos un poco de lo que respecta a la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, para aquello vamos a tomar un ejemplo de un caso, por ejemplo, de flujo confinado, donde el agua va a circular por debajo de la estructura, como estamos viendo por acá, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a decir que este flujo va a ser observado en un plano, por ejemplo, XZ, ¿no? Si yo pondría un sistema de referencias por acá, entonces X correspondería a esta dirección y Z correspondería a esta otra dirección, ¿no? Entonces estamos hablando de que el movimiento del agua ahora se va a dar en un plano XZ, ¿de acuerdo? Para esto, entonces, nosotros debemos suponer que vamos a tener dos componentes vectoriales que van a definir el movimiento del agua en la dirección X y en la dirección Z, dándonos obviamente una resultante. De hecho, esto lo estamos viendo pues a nivel micro, ¿no? A nivel de diferencial, ¿no? Por eso asumimos que esta es una trayectoria lineal, cuando en la realidad vamos a ver que esto no siempre va a ser lineal, sino que tiene una forma diferente, ¿no? Pero para entender esto, bueno, los autores proponen que se trabaje en términos de diferenciales, ¿no? Y por eso nos dice
vean, por ejemplo, sean B sub X y B sub Z las velocidades de descarga en la sección horizontal, en la dirección horizontal y vertical de este plano, ¿no? Por lo que en este caso el flujo se va a dar en un plano XZ como ya indicamos. Si nosotros tomamos ahora un pequeño diferencial justo por debajo de la estructura, como estamos viendo por acá, un pequeño elemento diferencial, aunque de hecho ya lo estamos viendo un tanto grande por acá, hay que imaginar que este es un pequeño elemento de suelo, ¿ya? Un pequeño elemento de suelo, y seguramente nos va a servir este pequeño elemento de suelo para pues hacer el análisis de las velocidades en la dirección X y la velocidad en la dirección Z. Entonces vamos a decir que el agua va a ingresar tanto por la parte vertical como por la parte horizontal de este elemento, ya que lo agrandamos aún más por acá, ¿no? Aquí tenemos ese elemento que habíamos extraído justamente debajo de la estructura. El plano queda definido en el plano XZ, ¿ya? Las velocidades de descarga están acá, por ejemplo, B sub Z y B sub X en estas direcciones, ¿no? Entonces, por principios, en realidad, por principios de la hidráulica, en este caso nosotros sabemos que si va a ingresar, por ejemplo, por un cierto elemento o por una cierta distancia, algo de agua en este caso, pues va a salir por el otro extremo, ¿no? Aquí está, sale por el otro extremo, pues la misma velocidad, sale con la misma velocidad de descarga, B sub Z, más un cierto incremento debido al diferencial, ¿no es cierto? Entonces, este es un principio ya de la hidráulica que también vamos a utilizar, o se utiliza más bien para la explicación de la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces dice, vamos a tener la velocidad de descarga más el diferencial de la velocidad en la dirección Z respecto a la longitud por la cual ha transcurrido, por eso tenemos el diferencial de Z, ¿no? Multiplicado por esta distancia, ¿no? Entonces, de la misma manera podemos decir que va a ocurrir en esta otra dirección, ¿no? La velocidad de descarga en la dirección X va a ser, en este caso, ingresa por este tramo, ¿no? Ingresa por este tramo, y de igual manera sabemos que este va a salir en realidad también por este otro tramo, ¿no? Entonces, más nuevamente un incremento debido al diferencial, ¿no? Entonces, aquí uno puede plantear varias condiciones, ¿no? Entonces, antes de plantear las condiciones, veamos primeramente cuáles son las hipótesis en la cual se mueve en realidad el planteamiento de la ecuación de Laplace. ¿Qué consideraciones se debe tomar, por ejemplo, al momento de hacer este planteamiento? Dice, primera cosa, la ley de Darcy es válida. Si bien no soluciona el problema en su conjunto, pues la ley de Darcy todavía resulta ser muy importante en el flujo en dos direcciones, ¿ya? Pero no es suficiente, ¿ya? Pero sí es válido todavía. Se debe suponer, ya que este elemento de suelo, en este caso, está completamente saturado. Y esto ya lo sabíamos también porque hemos dicho que el agua se va a mover en el estrato saturado. No se va a dar el movimiento de agua si el suelo no está saturado. Entonces, es una condición que estamos recordando. Por otro lado, debemos también suponer como hipótesis que el tamaño de las partículas en este elemento, pues van a ser constantes, ¿no? O si quieren, van a ser uniformes, ¿no? Entonces, es otra de las condiciones que debemos tomar en cuenta. La otra hipótesis que nos dice que el suelo es homogéneo
e isotrópico, ¿no? Entonces, probablemente esta condición de isotropía sea una de las hipótesis más importantes. Esto significa, por ejemplo, indicar que la conductividad hidráulica en la dirección X va a ser igual a la conductividad hidráulica en la dirección Y, y este también puede ser igual a la conductividad hidráulica en la dirección Z. Cuando hablamos de una condición isotrópica, indicamos de que todas las propiedades mecánicas o geomecánicas de ese suelo van a ser iguales en todas las direcciones, ¿no? En este caso, si nos imaginamos un espacio tridimensional de X, Y, Z, pues deberíamos suponer que todas las propiedades van a ser iguales en esas tres direcciones, ¿no? Entonces, esa es tal vez una de las hipótesis también importantes. Y no solo la conductividad hidráulica, ¿no? Yo puedo decir el coeficiente de Poisson va a ser igual en las tres direcciones, el módulo de elasticidad de este material va a ser igual en las tres direcciones, etcétera. A eso se refiere cuando hablamos de una condición isotrópica, ¿ya? Bien, entonces, si yo aplico en realidad todas estas hipótesis a esta condición que estoy viendo en este elemento diferencial, entonces aplicando estas hipótesis, aplicando un poco de tal vez de los principios de la hidráulica, como es la continuidad, por ejemplo, seguramente podría formular una ecuación en base a este criterio y obtener un resultado. Y el resultado pues va a ser seguramente una ecuación cuadrática de este tipo, ¿no? Que en realidad corresponde a la ecuación de Laplace. Entonces la ecuación de Laplace que se plantea pues es de esta forma, ¿no? Entonces aquí tenemos que la segunda derivada en realidad de la altura, en realidad que se genere, o pérdida de carga, dependiendo en qué sentido estemos hablando, puede ser altura de carga, pérdida de carga, respecto al diferencial en segundo orden también en este caso de la dirección o la longitud X, ¿no? En longitud X más igual la derivada segunda de nuevamente la altura de carga o pérdida de carga respecto a la dirección Z, pues debe ser igual a 0, ¿no? Entonces aquí nos está planteando pues una ecuación, en realidad que es la ecuación de Laplace. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Pues uno debería de tal vez preguntarse aquello, ¿no? Para llegar a esta solución de la ecuación de Laplace, yo debo seguir estos principios, debo aplicar la ley de Darcy, debo suponer que se va a dar el flujo de este tipo y también suponer que el suelo es homogéneo, es isotrópico, etc. Entonces, aplicando todo esto, puedo llegar a aquello, ¿ya? Entonces, solo con el objeto de tal vez poner un planteamiento, ¿ya? Solo como poner un planteamiento general para que después ustedes lo puedan tal vez continuar y llegar a este punto, vamos a poner lo siguiente. Ya voy a retroceder un poquito acá para tener un tanto de espacio. Y mirando este elemento diferencial, yo voy a decir, por ejemplo, ya lo siguiente. La velocidad de descarga en la dirección X, ya, ingresa por todo este elemento. ¿Cuánto es esta distancia de este elemento? Es diferencial de Z. Entonces debo multiplicar por diferencial de Z. Más a esto debo decir que va a ingresar a este elemento de suelo también una velocidad de descarga en la dirección Z. Y este ingresa por todo este tramo que es diferencial de X, ¿no? Entonces,
lo que voy a hacer es aplicar pues el principio de continuidad, ¿no? Entonces voy a aplicar ese principio de continuidad de la hidráulica. El principio de continuidad, ¿ya? Y lo que dice es todo lo que ingresa debe ser igual a todo lo que sale. Entonces esto podría yo, en este caso, igualar seguramente a toda la condición que sale por este elemento. Entonces voy a empezar, por ejemplo, por esto. A este otro extremo sale todo esto y voy a agarrar y voy a decir entonces velocidad de descarga de X más, en este caso, la derivada, en este caso, de la velocidad en X. Voy a repetir todo esto. Diferencial de X por X. ¿Por qué elemento sale o por qué tramo sale todo esto? Sale por D sub Z. Entonces debo multiplicar nuevamente esto por D sub Z. ¿Qué más sale? Pues sale por este otro elemento todo esto. Entonces vamos a tener nuevamente la velocidad de descarga en la dirección Z más las derivadas de la velocidad en la dirección Z dividido entre todo esto por el diferencial de Z, pero nuevamente preguntamos por dónde sale. Bueno, sale por toda esta distancia que es D sub X. Bueno, ya en este caso, con la aplicación del principio de continuidad, yo ya he formulado una ecuación, ¿no? Entonces, a partir de esto, seguramente debería de aplicar las hipótesis que hemos mencionado y, por ejemplo, podría decir seguro, podemos aplicar la ley de Darcy, ¿no? Pero primero veamos si podemos todavía en este punto hacer algo de alguna simplificación algebraica. Seguro que sí. Si multiplicamos esto por acá, ¿qué vamos a tener? Velocidad de X por diferencial de Z más, vean, en este caso, diferencial de B sub X dividido entre la derivada de X por el diferencial de X por el diferencial de Z. Hacemos exactamente lo mismo a este otro lado y tenemos seguro Z por diferencial de X más las derivadas de la velocidad en esta dirección si esto multiplica acá, bueno, voy a tener todo eso, ¿no? Entonces aquí no he hecho nada, simplemente hemos trabajado un poco acá, pero ya en este punto me doy cuenta si nosotros llevamos este término y este hacia el otro, al otro lado, pues va a pasar con signo negativo, por tanto, pues vean que ya se puede simplificar ese término, ¿no? Una vez que ya tenemos esto, solo nos queda, por ejemplo, hablar en términos de estas derivadas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, que inclusive, si yo quiero factorizar esto, pues entonces inclusive ese término puede eliminarse, ¿no? Y vamos a tener seguramente rápidamente lo siguiente. Y la derivada, en este caso de la velocidad de descarga en la dirección X, respecto a X, en este caso, más la derivada respecto a la velocidad en la dirección Z, respecto a Z, va a ser igual a 0. Entonces vean que ya nuestra ecuación de Laplace ya va tomando forma, ¿no? Simplemente aplicando
el principio de continuidad. Y ahora deberíamos aplicar, por ejemplo, ¿qué pasa si aplicamos Darcy? ¿Qué pasa si aplicamos Darcy? ¿Cómo podemos aplicar Darcy a las velocidades de descarga? Recordando la validez de la ley de Darcy, que se va a dar en un flujo del tipo laminar, donde decíamos, pues la velocidad de descarga va a ser igual al gradiente hidráulico, perdón, voy a escribirlo como lo hemos puesto. Va a ser igual a la conductividad hidráulica multiplicado por el gradiente hidráulico. Eso decíamos, ¿verdad? Habíamos llegado a esa conclusión. Por tanto, podemos introducir entonces esta condición o esta ley de Darcy en esta ecuación que tenemos por acá. ¿Cómo vamos a hacer aquello? Bueno, voy a reescribir seguramente, pues en términos de la velocidad de descarga en la dirección X, va a ser igual a la conductividad hidráulica en la dirección X, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso, el gradiente hidráulico, pero yo sé que el gradiente hidráulico es igual en realidad a, voy a recordar por acá simplemente para que todo quede claro, es igual a una pérdida de carga dividido entre la longitud donde se produce esta pérdida. Si yo veo en realidad y digo, ajá, entonces el gradiente hidráulico que se va a producir en esta dirección, ¿cómo va a ser? Si yo instalo aquí un piezómetro y luego instalo un piezómetro, seguramente voy a tener pues una diferencia de niveles por acá, otra por acá, y voy a tener un pequeño, en realidad, una pérdida de carga acá, ¿no? Pero esa pérdida de carga, al estar hablando en términos de diferencial, seguramente que puede ser pues igual como un diferencial de pérdida de carga, ¿no? Un pequeño elemento. Entonces, voy a decir lo siguiente. En este caso, el gradiente hidráulico va a ser igual pues a esa pérdida de carga dividido entre dónde se produce. Veamos que esto se produce, esta pequeña pérdida se produciría a lo largo de este diferencial, en este caso, de X. ¿No? Y de esa manera, pues yo ya he planteado la ley de Darcy en una dirección y puedo hacer exactamente lo mismo en la otra dirección. Bueno, esto va a ser igual acá por Z, que multiplica nuevamente, la pérdida de carga va a seguir siendo la misma, pero la longitud donde se produzca pues va a ser de Z, en este caso, de acá a acá, ¿no? Entonces ya he aplicado la ley de Darcy, por tanto seguro que puedo introducir esta condición en esta ecuación, ¿no? En vez de la velocidad de descarga de X, pues reemplazo todo esto, lo mismo, en vez de velocidad de descarga de Z, reemplazo todo eso, ¿no? Finalmente voy a aplicar la condición de isotropía, ¿ya? Suelo isotrópico. Donde voy a decir que, por ejemplo, la conductividad hidráulica en X es igual a la conductividad hidráulica en Z. Una vez que ya he reemplazado esos valores acá, pues entonces van a ser seguramente KdX igual y seguramente se van a eliminar, ¿no? Entonces aquí tenemos doble diferencial, vean, doble derivada de H en este caso, y nos va a quedar justamente la ecuación de Laplace, ¿no? Derivada al cuadrado de H respecto a, en este caso, vamos a tener doble diferencial de X en este caso, bueno, de X al cuadrado más igual doble diferencial de H sobre Z al cuadrado igual a 0, que era la ecuación de Laplace.
¿no? Entonces ustedes pueden introducir si quieren con calma, ver los detalles, pero la idea es de que vamos a llegar a demostrar la ecuación de Laplace que teníamos planteada. Entonces, vean que lo hemos hecho bastante rápido y bastante simple también, no es nada complicado el entender aquello, pero seguramente ahora uno observa esta ecuación y dice, entonces parece ser una ecuación un tanto complicada de solucionar, ¿no? Matemáticamente sí es complicado solucionar, pero, y ahí siempre hay un pero, muchos autores pues empiezan a estudiar a esta ecuación de Laplace, ¿no? Empiezan a estudiar para darle una solución mucho más práctica al flujo en dos direcciones. Y en ese sentido, pues nos proponen métodos de solución, ya, de la ecuación de Laplace, que van a describir el flujo en dos direcciones. Y estos métodos, en realidad, tenemos métodos gráficos, métodos matemáticos también, ya, que podemos utilizar nosotros de igual manera o de manera práctica. Ya en ese sentido, ahora vamos a introducirnos un tanto en esos métodos. ¿Ya? Entonces voy a ir hacia adelante. Aquí está la ecuación en realidad de Laplace que habíamos visto en detalle, que nos dice básicamente que describe la pérdida de energía del flujo en un sólido. Eso es lo que pasa, y sí podemos ver aquello, ¿no? Es una descripción de la pérdida de carga que se va a producir a lo largo o de una cierta sección. Uno de los principales métodos de solución de la ecuación de Laplace corresponde, por ejemplo, al método de redes de flujo. ¿Ya? Este método de redes de flujo es un método gráfico bastante utilizado por su practicidad, ¿ya? También es utilizado por modelos numéricos o métodos numéricos, por software, por programas computacionales, ¿ya? Que tienen dentro de su programación todas las condiciones que se debe cumplir con este método. ¿Ya? Entonces, es un método que en la actualidad pues se utiliza bastante. ¿Ya? Nosotros utilizamos bastante este método, ya sea de manera manual o con ayuda de algún programa computacional. Pero seguimos utilizando. Es más, puedo decir que es el método ampliamente usado. ¿Ya? Entonces, nosotros en este curso también nos vamos a enfocar bastante al uso de este método, ¿ya? Y vamos a ver algunas condiciones en realidad que representan, qué cuidados debemos tener al momento de plantear este método. ¿Ya? Entonces aquí lo primero que nos dice es lo siguiente. La ecuación de la continuidad propuesta por Laplace, esa ecuación de Laplace que hemos demostrado hace un momento, dice, es un medio isotrópico que representa a dos familias de curvas que además se encuentran perpendiculares unas respecto de otras. Bueno, este método de redes de flujo simplifica esa solución y dice, esa ecuación de Laplace que hemos visto, lo que va a representar es a dos grupos de curvas, ¿ya? Y estas curvas se encuentran perpendicular, ¿no? Entonces uno puede imaginar rápidamente, si yo tengo una curva de este tipo, bueno, esta es una familia, el otro grupo pues debería de estar en el otro sentido porque dice que deben intersectarse de manera perpendicular. Bueno, uno puede pensar rápidamente de esa manera. Entonces lo que me está diciendo el método de redes de flujo es que es un método gráfico. Ya voy a yo graficar aquello. Es un método gráfico. ¿Ya? Entonces, al ser un método gráfico, entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a estar graficando. Ya, ahí tiene que tener mucho cuidado. Y entonces, entre las recomendaciones que nos hace, por ejemplo, los autores, pues vamos a tener y vamos a describir
algunos aspectos interesantes, ¿ya? Primero, pues debemos conocer a las familias que representa la ecuación de Laplace, y una de las familias, pues, dice que recibe el nombre de línea de flujo, ¿no? Entonces, esta línea de flujo dice, se define, en realidad, o como definición podemos indicar lo siguiente. A lo largo de esta línea de flujo, ya una partícula de agua viaja de un lado a otro en un suelo permeable. O sea que se va a mover, suponiendo que es esta línea, y yo supongo que en este punto se encuentra una molécula de agua, ¿ya? Entonces dice que a través de esta línea, el agua se puede mover desde este punto A, por decirlo así, hasta este otro punto B. Entonces, esa es la condición o la definición de línea de flujo. O sea, a través de estas líneas se mueve el agua, en otras palabras. El segundo grupo de líneas recibe el nombre de una línea equipotencial, ya una línea o líneas equipotenciales, ya que a lo largo de estas líneas la carga de potencia es igual en todos los puntos. ¿Qué significa aquello? Bueno, que si yo coloco, por ejemplo, un piezómetro acá, bueno, me va a marcar una altura de agua, yo sé. Si coloco en otro punto que es diferente ya al primer punto, pero se encuentra sobre la misma línea equipotencial, pues la altura de carga va a ser exactamente la misma. El agua me va a marcar la misma posición. A eso hace referencia cuando hablamos de que la carga de potencia va a ser igual en todos los puntos, ¿no? Entonces, espero que estemos entendiendo un tanto estos conceptos básicos, ¿no? Entonces, ya conocemos a las dos familias que representa esa solución de Laplace o la ecuación de Laplace, ¿no? Entonces, esas familias reciben el nombre de líneas de flujo y líneas equipotenciales. Esos son sus nombres, ¿ya? Cuando combinamos, dice, ya cuando combinamos varias líneas de flujo y varias líneas equipotenciales, entonces a esa combinación se la conoce con el nombre de redes de flujo o red de flujo, que justamente es el método que estamos viendo ahora, ¿no? Que principalmente dice, tiene como objetivo principal una red de flujo para determinar el caudal que circula, o el caudal de agua que circula por un cierto tramo. Entonces, en otras palabras, nosotros dibujamos unas redes de flujo o generamos unas redes de flujo para calcular qué cantidad de agua pasa por esa zona, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender, ¿no? Por tanto, aquí vamos a hacer algunas aclaraciones con ayuda de esta gráfica que tenemos acá, ¿ya? Es habitual, ¿ya? Es habitual, por ejemplo, representar a las líneas equipotenciales con líneas segmentadas, como se está observando acá, ¿ya? Con líneas segmentadas. Y a las líneas de flujo, pues se las representa con líneas continuas. Por tanto, si uno observa tanto en este caso un sistema de flujo no confinado y un sistema de flujo confinado, en ambos casos pues vamos a tener la misma representación. En realidad este es un ejemplo de redes de flujo. Aquí tenemos una red de flujo en una presa de tierra, y aquí tenemos otra red de flujo en una ataguía, o por debajo más bien de una ataguía, ¿no es cierto? Entonces, estos son unos ejemplos de redes de flujo. Notamos en realidad acá lo que nos dice la teoría. Es la combinación de varias líneas equipotenciales. Vean, aquí están las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Y aquí están varias líneas de flujo. Y como habíamos dicho al inicio,
estos deben intersectar de manera perpendicular, o al menos lo más perpendicular posible, ¿no? Entonces uno observa ese detalle acá, lo mismo puede observar por acá, se está dando una intersección, pues perpendicular entre las líneas de flujo y las líneas equipotenciales, ¿no? Entonces, estamos viendo esa definición. Entonces, esta es una red de flujo. Por tanto, si yo tuviera, por ejemplo, una presa de tierra y conozco la posición del nivel freático, entonces podría generar rápidamente, pues, una red de flujo, ¿no? Pero teniendo el cuidado de cumplir con estas condiciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Manualmente se la puede hacer, sí, se la hace, se la realiza manualmente. Se la puede hacer utilizando un programa también, pero hay que tener mucho cuidado en las condiciones de borde que le vamos a indicar al programa, porque al final el programa no entiende, solo realiza lo que uno le dice, ¿no? Entonces, a veces eso es un tanto más complicado cuando utilizamos un programa, ¿no? Entonces, pero manualmente también podemos resolver cualquier problema nosotros, ¿ya? Bien, entonces ya hemos visto a la familia de las líneas equipotenciales y a la familia de las líneas de flujo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas reglas de construcción de una red de flujo. Si bien aquí nosotros observamos ya la red de flujo concluida, ¿no es cierto? Tenemos concluida, pues debemos saber que para construir esa red de flujo existen algunas recomendaciones en términos de reglas, ya que se deben cumplir. Por tanto, para aquello, pues nosotros vamos a definir en realidad algunos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, primero dice, hay que tratar de formar, ya cuando estemos dibujando estas redes de flujo, pues espacios o campos cuadrados, ¿no? Por eso dice, las áreas limitadas por las líneas equipotenciales y líneas de flujo deben ser tan cuadradas como resulte posible. Hay que tratar de llegar a esta forma. Obviamente en la práctica esto va a resultar ser un tanto complicado, pero hay que hacer el mayor esfuerzo para cumplir con esto. Lo que ya habíamos mencionado, la intersección debe ser en ángulos rectos, por tanto, dice, la intersección de una línea de flujo con una equipotencial debe ser casi 90 grados. Seguramente no será exactamente 90, pero podemos hacer el mayor esfuerzo para tratar de alcanzar esa condición. Y aquí tenemos obviamente un pequeño segmento de una red de flujo donde observamos nosotros pues que se está tratando de formar cuadrados, obviamente de distinto tamaño, ¿no? Ya donde pueden ser inscritas inclusive algunas circunferencias. Y también vemos que la intersección entre estas curvas pues tiende a formar 90 grados, ¿no? En todo lado, ¿no? No se puede fijar en todo lado, pues va a tener que hacer ese esfuerzo, ¿no? Yo no puedo hacer, por ejemplo, una curva de este tipo, por ahí. Vean que aquí, de hecho, ya no hay una curva de un ángulo que tienda a 90 grados, ¿no? No puedo hacer aquello, entonces hay que tener también ese cuidado al momento de dibujar o de generar una red de flujo. Debemos considerar, dice, dos condiciones ya, o dos denominados fronteras, impermeables y permeables. Ya, en realidad esto tiene que ver con las condiciones de borde que se presenta en cada problema. Ya, entonces vamos a decir rápidamente lo siguiente. Como no existe flujo a través de una superficie impermeable, obviamente no permite el paso del agua, esta se considera debe ser considerada más bien, ya, como una línea
de flujo. O sea, no puede pasar a través de esa línea, pero sí puede transportar una molécula de agua de un punto a otro punto. Ya vamos a aclarar a qué se hace referencia con este punto. También debemos identificar las fronteras permeables, dice, ¿no? Entonces, un límite permeable sumergido en el cual la carga sea constante constituye una línea equipotencial. Vamos a aclarar estas dos condiciones de frontera con esta gráfica que tenemos acá. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una figura que nos va a ayudar a entender esas condiciones de borde. Yo sé que aquí está el terreno, ¿no? Esta es la superficie del terreno y que pasa hacia este otro lado. En el terreno se ha introducido una taguilla, ya con ánimos de bajar la altura de carga de este extremo a esta otra altura de carga que está al otro extremo, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces, esta es la superficie terrestre, del suelo. En la parte inferior, acá tenemos una zona, la voy a colocar de otro color, ya, una zona impermeable. Ya, esta zona es impermeable, o sea que el agua no puede pasar más allá de este límite. ¿Ya? Impermeable, o sea, no puede pasar. Entonces, esta es una condición de borde. La taguilla, por lo general, es de un material que tampoco permite pasar el agua, o sea que el agua no puede atravesar este material. Por tanto, este tramo que estoy marcando de línea de color rojo, ya, debe ser considerado también como una zona impermeable, ¿no? Entonces voy a remarcar directamente aquello. Aquí tenemos una zona impermeable o una frontera impermeable y también esta sección roja pues también va a cumplir la condición de una frontera impermeable. ¿Ya? ¿Cuál es la frontera permeable? Entonces, la frontera permeable es por donde el agua puede pasar tranquilamente. Si el agua está acá arriba, está viniendo en esa dirección, pues esta es una frontera, el suelo es una frontera, pues que va a ser considerada como una frontera permeable, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir si el agua puede pasar por acá. Esto es permeable. Al otro extremo tenemos otra frontera permeable, sí, una vez que vengamos por acá, todo este tramo también es una frontera permeable. Entonces ahí tenemos ambas fronteras permeables. Y de hecho esto va a depender del tipo de problema, ¿no? Ahora nosotros estamos tomando simplemente como ejemplo el caso de una taguilla para identificar las condiciones de borde de la frontera permeable y las fronteras impermeables. Según la definición, dice, según la definición, estas fronteras permeables pueden ser considerados como líneas equipotenciales, ¿no? Es una línea equipotencial. Lo mismo esta de acá, también es una línea equipotencial. Según la definición también, en este caso, las fronteras permeables, tanto este tramo como este tramo, pueden ser considerados como líneas de flujo. Entonces yo debo identificar estas condiciones. Entonces, cuando uno va a empezar a trabajar con cualquier problema, lo primero que debe identificar es pues las condiciones de frontera, las condiciones de borde. Entonces va a identificar cuáles son las líneas equipotenciales ya inicialmente y cuáles son las líneas de flujo que tiene el problema. Es lo primero que debe hacer. Entonces aquí estamos aclarando a qué hace referencia ese punto, ¿no? Finalmente podemos definir dos conceptos también importantes
¿ya? Que lo vamos a utilizar en este método. Ya primeramente definimos a lo que es canales de flujo o canal de flujo. Dice, así de práctico la definición dice, es la región de flujo comprendida entre dos líneas de flujo. O sea, si yo tengo una familia, hemos visto una red de flujo, bueno, yo tengo varios. Bueno, esta región de acá, comprendida entre dos líneas de flujo, pues va a recibir la definición de canal de flujo. Entonces, por aquí va a circular seguramente en esta dirección un cierto caudal de agua, ¿no? Entonces puedo hablar de un diferencial de caudal que va a circular por este canal de flujo, ¿no? También definimos aquí otro concepto que es una caída equipotencial, ¿no? Que dice es la región de flujo, ¿ya? Comprendida entre dos líneas equipotenciales. Entonces, una caída, si yo tengo, por ejemplo, mis líneas equipotenciales de ese tipo, como hemos visto en la red de flujo, pues a este espacio comprendida entre estas dos se la conoce como caída equipotencial, que significa que si yo instalo un piezómetro, por ejemplo, en esta línea equipotencial y luego instalo otro piezómetro en esta otra línea equipotencial, voy a poder observar que se produce una pérdida de carga entre línea y línea. Por eso se denomina caída equipotencial. Ha perdido ha perdido potencia, se ha dado una pérdida de carga, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Si yo tuviera otra línea equipotencial por acá, instalo otro piezómetro, pues voy a notar, por ejemplo, que también se va a producir otra pérdida de carga, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso reciben el nombre de caída equipotencial en este caso, y línea de flujo por donde circula el agua, así de simple, ¿ya? Dice, y vamos a concluir con esto, ¿ya? La forma de la red de flujo depende de la geometría y las condiciones de borde del sistema. Por ejemplo, si tenemos esta presa de hormigón, de concreto, pues si tiene esta forma, por ejemplo, el flujo va a ir en esta dirección, pues vean que aquí voy a definir un borde de entrada o una superficie, en este caso, de permeable, ¿no? Una frontera permeable como la que hemos visto. Por aquí va a pasar el agua hacia este lado, ¿no? Esto va a poder pasar. Y se va a llegar hasta este otro borde, donde la denominamos también borde de salida, que es por donde el agua va a poder salir. En realidad va a venir de esta manera y va a venir en esa forma, ¿no? Debo definir también en esta zona pues la otra condición de frontera, que es la condición de bordes impermeables. Aquí está, ¿no? Y aquí me muestra obviamente un trazo mucho más oscuro, esa zona impermeable. Lo mismo acá, zona impermeable bien definida, ¿no? Entonces, la forma de la estructura ya me va a definir dónde se encuentra mi borde de entrada, dónde está mis superficies permeables o mis superficies impermeables, como estoy viendo en este punto. Lo mismo puedo ver, por ejemplo, en una presa de tierra. Bueno, el borde de entrada pues va a estar a lo largo de todo este tramo. Por aquí va a ingresar el agua, va a circular y va a llegar a salir hacia este otro extremo, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra frontera permeable, acá, y también podemos notar nuestras fronteras impermeables, que en este caso va a ser la base, y incluido, pues, la línea freática, porque no vamos a poder pasar, o el agua no va a venir en esta dirección, ¿no? Entonces, va a venir más bien en esta otra dirección. Por tanto, este puede cumplir el rol de una frontera impermeable. ¿Ya? Entonces, vean que dependiendo a la forma en realidad de la estructura,
nosotros podemos ya definir cuáles son las condiciones de borde, ¿no? Entonces hay que empezar a mirar un mayor número de, seguramente, de problemas para ir identificando esas condiciones de borde, ¿ya? Entonces, creo que con esto podemos quedar acá, ¿ya? Vamos a quedar acá. Luego ya en la siguiente clase vamos a tratarlo de volver todo lo que hemos hablado pues en términos prácticos para que podamos observar cómo trabajamos o cómo generamos una red de flujo en distintas condiciones, ¿ya? Vamos a quedar acá entonces por el día de hoy y continuamos la siguiente clase ya para hablar de cómo determinamos el caudal que circula por una red de flujo, ¿de acuerdo? Bien, creo que hemos concluido a tiempo y bueno, nos vemos entonces todavía la siguiente semana, día miércoles la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, Inge, buenos días. Adelante. Inge, el examen, la fecha se mantiene según el cronograma que mandó al Classroom. Se mantiene el cronograma, eso ya está establecido. Se mantiene. Gracias, Inge. Inge, sí, adelante. ¿Será que me podría facilitar su correo? Es que no le encontré para enviarle mi foto para que me cambie nombre de materia, Inge. Hasta ahorita no pude encontrar su correo. Mi correo electrónico está en la web SIS que yo he colocado. No me aparecía, Inge, es revisado y no me aparecía ningún dato. Solo me aparecía el código de Classroom y me aparecía como inexistente la clase. Por eso no le pude contactar. A ver, lo voy a escribir acá, pero tiene que estar en el web SIS, pero bueno. Ahí está en el chat, a ese correo, por favor. Y si te has inscrito recién, tienes que adjuntar los justificativos que ya he dicho, ¿no? Sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, ahí está. Y nos vemos la siguiente semana, jóvenes, entonces, con ustedes. Que tengan muy buenos días. Hasta el miércoles, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge.